Gracias, YouKnower, por estar en tu canal YouKnow. Camisetas como esta, qué hermosura. Manchester United, mira qué linda camiseta original. Qué belleza, mira qué lindura. Liga inglesa. Camisetas así solo las puedes encontrar en tu tienda YouKnow. Excelente calidad. Yo la doblo, la acomodo de nuevo, nada más la saqué para que la vieras. 6010-0444 o 6219-8272 también. Ahí está el Yapi para que colabores también con el YouKnow para seguir subiendo el contenido. Yo lo echo para atrás con la retribución de las camisetas a excelentes precios y descuentos y otros productos más como memorias micro SD y mucho más. El enlace te lo dejo abajo para que sigas disfrutando de excelentes descuentos en tu tienda YouKnow. Ahora sí nos vamos con el tema. Carolina Cristina Bacal es el nombre de la periodista de origen colombiano, ¿verdad? A la cual no es santa de mi devoción, debo aclararlo, para nada en lo absoluto, no me gusta, pero aquí dice unas cosas bien reveladoras. Mulino le pidió cacao a Donald Trump, man. Pidió cacao, señores. Se arrodilló, pidió disculpas. Siguen saliendo más detalles. Ahora resulta que el rofeador de Mulino, porque él nos rufea a nosotros, a los hijos de la cocinera, que nos dice, qué sé yo, tira piedra, nos dice a los que son sindicalistas, a los grupos indígenas, a los universitarios, a todo el que está en contra de estas reformas de la Caja de Seguro Social. Nos llama izquierda comunista, o sea, nos dice estas cosas. Y nos trata de lo peor y nos amenaza y nos habla con cizaña y rofeadera. Con Papi USA calladito, calladito. Te regalo tierras en Darién para que ponga tus bases militares, lo que viola totalmente la constitución de este país. Pero bueno, vamos a escuchar. El presidente rofeador, que no ha traído chenchen, debo aclarar, al pueblo panameño. Por ahí hay gente que se va a molestar. Pero tú no eras que tú apoyabas a Mulino. ¿Quién te dijo a ti? El tiempo me dará la razón. El tiempo me dará la razón. El tiempo me dará la razón. ¿Cuántas veces yo no he dicho en mi canal que mi partido político es Panamá? Que mi bandera es Panamá. Por cierto, yo soy de izquierda, pero le voy a los Steelers de fútbol americano. Increíble el nivel de ignorancia con estas etiquetas. Izquierda, derecha, lo que importa es el dinero, señores. ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces lo tengo que repetir? El dinero es lo único que le importa a los poderosos. Y a ti también. No me vengas con cuentos. Claro que te importa solo el dinero. Entonces, a ver, el chenchen, claro, por supuesto. ¿Quién te dijo a ti que yo soy fanático de Mulino? Si Mulino hace cosas buenas para el país, aquí lo vamos a aplaudir. Pero si Mulino, desde el día 1 yo vengo diciendo que en materia internacional no me gusta cómo lo ha hecho. Ha sido un desastre en materia internacional. Javier Martínez Hacha, un impresentable. Lo he dicho bastantes veces. Los que me ven diariamente saben que desde el día 1 critiqué a este señor Javier Martínez Hacha, PRD a morir, que sigo diciendo, pensando bien de Mulino, de que fue impuesto por la élite de Panamá, por la burguesía panameña, impuesto por ellos, y ha demostrado, el tiempo me ha dado la razón con sus desaciertos, con este canciller que tenemos en el Reino Unido, que no sabemos bajo qué efecto de qué psicotrópico andaba en la cabeza. O el señor que va para la India, que ni siquiera sabe qué va a hacer allá. O el de Ecuador, que dice que San Blas pertenece a Darién. Imagínate. ¿Cómo yo voy a apoyar algo así? ¿Cómo yo voy a apoyar que un presidente ceda terrenos de nuestro país, violando la soberanía de nuestro país, poniendo una base militar en el Darién? Esa es una falta de respeto a todos los panameños. Yo jamás voy a apoyar algo como eso. Así que si tú sigues creyendo que este es un canal pro lo que te gusta a ti, estás equivocado de canal. Porque yo soy pro los intereses de mi país, de los hijos de la cocinera.
No tengo nada que ver con los políticos. No me interesa nada de los políticos. Ojo, no he dicho que no me gusta la política. Me gusta la política, pero no me gustan los políticos. Hay grandes diferencias con lo que acabo de decir. Bueno, seguimos. Vamos a escuchar a la periodista Bacal, que no es, sin lugar a dudas, santa de mi devoción, pero vamos a escuchar lo que piensa ella. Los días antes de la reunión, el Wall Street Journal filtró que el vicecanciller viajó a Washington, se reunió con COSAC. Esa reunión en Washington se dio el mismo día que se dio la audiencia en el Senado. Mira, eso no lo habían dicho, pero todos sabemos que eso pasó. Esa fue la manera del gobierno de José Raúl Mulino de mostrar: nosotros aquí estamos dispuestos a negociar todo. Pero, desde el 21 de diciembre hay personas diciendo que hay que llevar el tema a los organismos multilaterales. Pero lo hicieron bajo cuerda. Mira, cuando usted hace cosas a la escondida, y eso que Mulino es un presidente que dice que no, que las reuniones que hacemos aquí en el Palacio, las reuniones de los ministros, todo va a quedar en Gaceta Oficial, público, y todo el mundo lo ve. ¿Dónde quedó todo eso, Mulino? Estas reuniones que ahora son públicas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Mulino dijo eso al principio? Entonces, manda a este vicecanciller a hablar con el señor COSAC allá en Estados Unidos el día de la audiencia. ¿Por qué no ir con nuestros argumentos, con nuestros papeles, con todas nuestras pruebas y demostrar que el que no la debe no la teme? ¿Por qué no mandar a Alemán, que es nuestro canciller, ¿verdad? Allá en Estados Unidos, ante las Naciones Unidas, y el otro señor? ¿Por qué no mandarlos a ellos a esa reunión? ¿O por qué no mandar al administrador del canal allá? O a la o la suplente, a la viceadministradora. ¿Por qué no mandar a alguien que represente a Panamá en esa reunión de Estados Unidos? Todo lo hacen ellos allá. Ellos son juez y parte. ¿Y Panamá qué? ¿Y nosotros qué? No tenemos nadie que nos defienda. Aquí en Panamá, en el gobierno, no tenemos a nadie que nos defienda. Esa actitud me parece cobarde por parte del gobierno de José Raúl Mulino, que le falta el respeto a los 38% que votó por él. Muy lamentable, muy lamentable, muy lamentable. La única acción que se vio fue la carta de Eloy Alfaro al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hay una versión que dice que la salió publicada por la periodista Sol Lauria en El País de España, de que la visita o el envío del vicecanciller fue para pedir disculpas por la carta de Eloy Alfaro. Los días antes de la reunión, el Wall Street Journal filtró que el vicecanciller viajó a Washington, se reunió con COSAC. Esa reunión en Washington se dio el mismo día que se dio la audiencia en el Senado. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si tú quieres ganar el respeto de las personas, tú tienes que darte tu lugar. Y a Mulino le queda grande el puesto de presidente de Panamá. Tengo que decirlo, qué pena. Muy por debajo de un Roberto Chiari, por ejemplo. Muy por debajo de un Roberto Chiari que con hidalguía rompe relaciones con los Estados Unidos. Definitivamente le falta pantalones a José Raúl Mulino con esa actitud. Hey, primero, el que no la debe no la teme. Si yo no tengo nada que ver con lo que ha pasado, yo voy de frente. Yo represento a los 4 millones de panameños y voy a dar la cara ante los Estados Unidos sin miedo. ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a matar? Mátenme, pues. Mátenme para que usted vea lo que va a pasar en el mundo. El mundo va a repudiar eso. Yo me muero. Si el puesto de presidente es un puesto que está entre la vida y la muerte, tú no ves la cantidad de escoltas en que andan. Tú no ves cuántos intentos le han hecho a Putin. Cuántos intentos le han hecho a Donald Trump siendo candidato a presidente. Allá Noboa, ¿cuántos intentos?
la botella que le tiraron a Milei y así tantas cosas que le ha pasado a los ese puesto, presidente de un país, todo el planeta te mira y estás en la mira de un magnicidio. Y eso lo saben los presidentes, por eso tienen su seguridad y su escolta. Entonces, ¿cuál es el miedo? Si ese es un puesto que tú estás sacrificando tu vida por tu patria. Tú eres el primer panameño, el que representa al pueblo, a todos los panameños. Por algo quería ser presidente, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Con valor, sin temor, eso sí, con respeto, con valor y con respeto, con dignidad, como lo está haciendo Claudia Sheinbaum en México, una mujer parándosele firme a Donald Trump, no con tiemble, con hidalguía, con respeto, hablando, negociando, poniéndose de acuerdo. ¿O tú crees que Estados Unidos no puede invadir a México? Sí puede hacerlo, pero nuevamente, y también puede invadir Panamá, y ya ha advertido y ya ha amenazado de hacerlo. Ahora está diciendo que va a tomarse Gaza. Es que Trump viene totalmente como con 25 bebidas energéticas en la cabeza y 40 cafés expresos sin azúcar. ¿Ah? Entonces hay que tener las cosas bien claras. ¿Qué más le vamos a regalar a los Estados Unidos? Ya estamos perdiendo comercialmente, porque como lo he dicho muchas veces, tú que te dejas llevar de las banderas ideológicas y la izquierda y la derecha y el comunismo, esas estupideces que te dejas llevar tú, querido hater, pues son estupideces, porque aquí lo que importa, tanto a la izquierda y a la derecha, lo único que le importa es el dinero. Y tú parece que no lo entiendes, o peor todavía, no lo quieres entender. No lo quieres entender. Poder y dinero, nada más. No izquierda, no derecha, qué carajo, no les importa una mierda. Nada de eso les importa a ellos, a los líderes. En fin, eso nada más te importa a ti, que tú comes de eso, de esa bobería de las ideologías. En fin. El fin justifica los medios, daño colateral, cosas así, frases comunes de los Estados Unidos. Cada uno tiene su manera de hacer negocio. China de forma comercial, Estados Unidos con las bombas. Esa es la forma de negociar. Cada uno tiene su estilo. No he dicho que uno es más bueno que otro. Cada uno logra lo que quiere. Si no, no hubiera la guerra que hay, esta guerra comercial que hay entre China y Estados Unidos. Si no, no la hubiera, ¿eh? Y si no, no tuviera el temor que tiene Trump, porque obviamente le ha tomado la ventaja. Mientras este señor se dedica a bombardear países, estos gobiernos se dedican a bombardear países, estos acá se meten comprando conciencias, porque es muy fácil cuando los países, y en China saben que los países de Latinoamérica tienen muchos gobernantes corruptos. ¿Cómo no vamos a negociar con ellos? Tú me das esta concesión, yo te pago tanto para ti, tu familia, la querida, la cuñada, todo eso, tranquilo, no te preocupes. Dame la tierra, yo voy a hacer unas cosas aquí, sembramos yuca, sembramos guineo, sembramos plátano. Vamos a hacer una fábrica aquí de textiles, de ropa, de chancletas, de juguetes. Te pago tanto. Te arreglo la vida. Eso no es comunismo. Eso es negocio. Negocio socio. No es comunismo. Es negocio socio. ¿Cuándo lo vas a entender? Pequeño y chiquitito hater. ¿Cuándo lo vas a entender? ¿Cuándo? Ahí está. Muy preocupante que le pidamos cacao a Donald Trump. Qué vergüenza. Qué vergüenza. ¿Qué les parece? Dice Zulay. El rofeador de Mulino le mandó a pedir disculpas a Trump. ¿Recuerdan aquella conferencia de prensa en diciembre donde Mulino decía que le respondería al presidente electo cuando tomara posesión? Eso fue bravuconada, ¿no? Pues aquí tenemos el resultado de ese arranque de soberbia de Don Mulino. Qué bárbaro. You know, bra.